Y como todos los martes, ya está nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar. Bueno, pues estamos en plena temporada de premios Nobel y ya se anunció el de medicina. Y bueno, pues qué mejor que estar con usted para que nos platique, pues en qué consistió. Sabemos que tiene que ver con la COVID, precisamente con la vacuna, pero las minucias es lo más rico, doctor. Así es. Oye, pues sí, siempre el inicio de octubre es buenísimo, es la época de los premios Nobel que se anuncian. Ayer el de medicina, hoy el de física, se espera que mañana el de química y luego unos días después el de literatura, el de la paz y el de economía. En el caso de medicina, exactamente, lo recibió la doctora Katalin Karikó, de origen húngaro, y el americano Drew Weissman, por la tecnología de vacunas del ARN mensajero, que, digamos, se empleó a gran escala cuando la pandemia de COVID. Pero permíteme decirte a ti, Ricardo, y a todos los que nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales de la institución y a través de TV WAP, que estos dos investigadores llevaban muchos años trabajando con cómo manipular esa molécula. Recordemos, nuestros genes están en una cosa que se llama ADN, ácido desoxirribonucleico, pero se necesita que a partir de ese ADN se haga ARN, ácido ribonucleico mensajero, que va a dar origen a proteínas. Ese mismo mecanismo es el que usan los virus para reproducirse. Inyectan el material genético, toman el control de nuestras células y nos dedicamos a hacer muchas copias de esos virus. Entonces, el ARN mensajero es una molécula clave. Hay virus de ADN y de ARN. El caso del COVID es un virus de ARN. Entonces, se cuenta la leyenda, a ti que te gusta la literatura, que un día estaba la doctora Carico viendo pues lo que estaba pasando ya cuando aquella primera ola, que recordemos que fue pues muy desastrosa, sobre todo en Italia y en España, si recuerdan aquellas imágenes. Y le dijo al doctor Weissman, oiga, ¿por qué no vemos la posibilidad de usar esto que hemos estado usando? Lo que ellos estaban haciendo era vacunas para tratar al cáncer. Desde hace mucho tiempo se ha pensado que una manera de atacar al cáncer que no sean la quimioterapia, es decir, los fármacos o la radioterapia, usar radiación iónica, rayos X u otro, es usar a nuestro propio sistema de defensa para echarlo a andar en contra del cáncer. Y ya se había experimentado mucho con esto. Pero, pues, como te comento, estaban desayunando, viendo la televisión y dijeron, pues vamos a ponernos a usar la proteína Spike, la de la corona del Claro. coronavirus. Y hicieron un ARN mensajero porque una vez que se dio, digamos que finalmente el gobierno chino da a conocer que sí hay una nueva enfermedad en enero del 2020, muy poco después, unas semanas después, ya tenían secuenciado el genoma de este virus, es decir, ya teníamos las letras del alfabeto genético de todo eso, incluyendo la proteína Spike. Entonces, yo lo puedo bajar de la computadora, hay un sitio donde es un repositorio de estas secuencias de ese virus y de muchos otros. Oímos hace poco, unos días, el brote de Nipah. Bueno, también ya está en ese repositorio. Y entonces lo tomaron, lo meten en bacterias, a eso se llama biotecnología, y hacen copias igual que hacen los virus cuando entran a nuestro organismo, y puedo tener miles de pedazos de ARN mensajero. Digamos, esa es la primera parte. Y la segunda, en una de estas intervenciones que yo tuve, ellos ya habían descubierto cómo envolver esto en una pompa de jabón, como cuando Exacto. lavan los trastes o lavan la ropa, realmente está ahí empaquetado en una esferita de jabón el ARN mensajero, y eso es lo que nos inyectan. Cuando entra a nuestro organismo, como tiene esta pompa de jabón, pasa a la membrana celular,
se mete dentro de la célula, se rompe y la célula reconoce ese ARN mensajero y produce proteína spike. La reconoce nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa como algo externo y produce anticuerpos. Y ese es el efecto benéfico de una vacuna. Y ¡Guau! bueno, ayer yo oía a alguien que dijo, no, pero no, que es así de esos medio antivacunas. Nos usaron de conejillos de India. Vamos a suponer que sí. La cosa es que nos vacunaron a una enorme cantidad de personas y pues ahora sí nos preocupamos del coronavirus. Sigan usando el cubrebocas en espacios cerrados, por favor. Abran las ventanas, lávense las manos. Ya eso no va a cambiar con coronavirus, sin coronavirus. Les va a proteger de esas y de otras enfermedades, desde las gripitas y los moquitos y lo que sea, hasta neumonías graves, producidas por el coronavirus o por otra cosa. Pero imagínate, tenían un bagaje. Y aquí quiero pasar un mensaje, sobre todo porque va a haber muchos universitarios y, digamos, se ha hecho una cultura de que el fracaso es malo, sobre todo en México. Y la doctora Claricó describe cómo varias veces hizo esta propuesta en varios lugares, incluyendo empresas farmacéuticas, y le decían, no, estás loca, eso no va a servir, no va a funcionar. ¿No? Y bueno, en la pandemia nos salvó a muchos esa tecnología que, reitero, se había estado estudiando en el cáncer, pero que en un Claro. momento de crisis como fue el coronavirus, pues había que agarrarse de lo que era y parecía muy avesado, ¿verdad? Usar el material genético del virus para producir una vacuna. Y no como las otras vacunas que lo que hacen es más o menos lo mismo, pero usan un virus, un adenovirus, un virus, por ejemplo, como el de las paperas, similar, para no entrar en. Entonces, pues ha sido un hallazgo maravilloso y a mí me parece que está muy bien que les hayan dado el premio Nobel porque cambiaron el rumbo, ¿no? 9 meses después de que estábamos encerrados, con mucho miedo a enfermarnos, empezó la vacunación y pues eso salvó a la humanidad de, como otras pandemias, ¿verdad? Como la de Claro. peste, que mató 1/3 de la población de Europa, o qué sé yo, otras, algunas de brotes de cólera que también mataron a millones de seres humanos. En este caso también murieron millones de seres humanos, 7 millones, se calcula 7,5 millones, pero imagínate qué hubiera sido sin la disponibilidad de las vacunas. Sí, la verdad es que es muy interesante. Ayer cuando lo anunciaron, pues de inmediato empecé a googlear y me gustó mucho la nota del País, Claro, específicamente, porque, bueno, obviamente trata de explicar todo este proceso que usted ya comentó, pero también el lado humano de estos científicos, ¿no? Que llevaban, y me llama mucho la atención cómo lo describe el País, y se estuvieron trabajando en la oscuridad durante décadas, ¿no? Es decir, trabajando en los laboratorios, ensayando, teniendo errores. Es decir, es esa parte que de poco se habla, ¿no? De los científicos, de todas esas largas jornadas, de toda esa, pues sí, trabajo en soledad, pero si no se hubiera dado ese trabajo en soledad en los laboratorios, pues prácticamente no hubiéramos tenido cómo enfrentar esta crisis hace algunos años, Doc. así es. Creo que has dado en el clavo y por eso yo decía, ellos traían un bagaje, habían trabajado 15, 17 años en tratar de usar esta metodología en contra del cáncer. Hay muchos cánceres que son hoy por hoy curables, Claro. con la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, muchos, pero también hay muchos que no son curables. Por ejemplo, el cáncer de pulmón de células pequeñas, así se llama, las células son chiquitas y no tienen nada de ciencia, pues es casi letal. El cáncer de ovario es también letal y no hay tratamientos eficaces. Entonces, imagínate
pues estaban metidos en una investigación que les permitió todo esto de manipular el ARN mensajero, conservarlo. ¿Te acuerdas aquella cosa de cuando llegó el primer embarque precisamente de Pfizer, BioNTech, y decían, pues hay que mantenerlo en -70, donde hay ultracongeladores? Para Exacto. darles una idea, el refrigerador de su casa está a 4 grados centígrados por arriba de cero. En algunos lugares, en una paletería o en uno de esos, pueden tener refrigeradores que estén a 4 grados bajo cero. Luego hay refrigeradores que en los laboratorios y en otros lados, frigoríficos donde hay carne de -20 grados bajo cero. Pero hay ultracongeladores de -100, de -80 y de -120 grados bajo cero. Uf, ¿Por qué? Porque el ARN es muy inestable. Sirve para hacer las proteínas y luego se degrada. Entonces, tienes que aprender todo este proceso de conservación. Y lo que yo les dije ahora, a grosso modo, de esa pompa de jabón, se hicieron miles de pruebas. ¿Para qué? Pues para que no te produjera alergia, para que fuera compatible con las células humanas o de animales de experimentación, que se pasara una suficiente cantidad del material genético dentro de tu célula para que se pudieran hacer las copias y la reconociera tu sistema de defensa y tuvieras pues los anticuerpos necesarios. Entonces, todo ese conocimiento, reitero, en aquel desayuno ya lo tenían. claro. Entonces dijeron, ¿por qué no vamos a usar esta metodología a ver si resulta? Y se fueron al laboratorio. Y lo que tú dices, muchas veces en el laboratorio se tienen momentos de mucho gusto cuando lo que tú predices, cuando tú haces una hipótesis, pues es la verdadera, Claro. ¿verdad? Es la que resulta. Pero ¿qué pasa cuando no? Que hay frustración. Bueno, pues tienes que aprender a manejar esa frustración y la verdad es que eso no te lo enseñan en el doctorado, No. eso lo aprendes en la vida, ¿no? Como pasa muchas veces. Y la doctora, esta doctora de origen húngaro, que clericó, a mí me encantó eso, que lo que tú dices, tiene una entrevista, búsquenla, googleenla, y pues es profundamente humana, o sea, eh, cuenta todas estas vicisitudes que ha pasado en la vida, pues porque así es como la ciencia, como cualquier oficio, tiene momentos de mucho gusto y momentos de mucha frustración y momentos de mucha angustia. Y bueno, pues creo que es un excelente premio Nobel. Qué Sí. bueno además que está una mujer, la 13ª. También hoy que dieron la noticia, hay otra mujer ahora en el premio Nobel de Física que se las dieron a 3 personas que trabajan en electrones en atosegundos, o sea, en una escala sumamente pequeña. Pero bueno, creo que esta semana a mí siempre me gusta Sí. porque es momento de congratularse con el conocimiento y de saber lo que se hace en los laboratorios. No, y además creo que es merecidísimo este premio Nobel, porque, bueno, pues estamos prácticamente saliendo de esta crisis, ¿no? Y reconocer a estos científicos, pues es también reconocer la importancia de la ciencia en la vida cotidiana, que eso es algo también muy importante, ¿no? Es decir, a veces de pronto lo vemos un poco alejado, pero cuando se dan estas coyunturas de premios Nobel que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Prácticamente con la supervivencia de nuestra especie, creo que ahí nadie duda de la importancia de la ciencia y de investigaciones como esta, Doc. Así es, yo creo que eso, tú has hecho un resumen muy importante y bueno, recordemos hace algunos años a Marta San, que era un psicólogo y gana el Nobel de Economía, la verdad es que fue disruptivo, pero ahora que están las redes sociales, la economía, la sociología, muchas de las áreas sociales y de las humanidades se pueden ver beneficiadas, digamos, de este tipo de análisis a partir de la conducta de la gente en las redes sociales. Ahí viene otra revolución, las cosas que nos ponemos Así ahora, que es. nos miden la temperatura, la frecuencia cardíaca, las horas de dormir, ya hay gente que está trabajando en colectar esos datos que nos va a poder dar una idea colectiva de cómo nos comportamos y de cómo cambia
esas conductas, por ejemplo, del dormir, algo tan simple, a lo largo de las estaciones de los años, Claro. a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy debemos de congratularnos de que alguien, a pesar de las adversidades y que no les daban financiamiento, cosa que pasa frecuentemente en la ciencia, pero que insistieron y que fueron suficientemente tenaces, para no decirlo de otra manera, y aprender mucho de la tecnología de este ARN mensajero, pues permitió el desarrollo de una vacuna, reitero, en solo 9 meses. Sí, Creo que sí, es sí, uno sí, de sí. los logros Eso, más grandes de la humanidad, en la exacto. historia de la humanidad. Bueno, eso que dices es bien importante, Doc, porque si nosotros hacemos un recuento de las pandemias que ha vivido, pues no sé, en el siglo XIX, en el XVIII, XIX, XX, han sido verdaderos momentos críticos para la humanidad, ¿no? Por ejemplo, esa pandemia que se dio en Londres y que, bueno, pues no le daban, ¿no? Decían que era por el olor, decían que era por el otro. No, pues era porque pues todos los desechos estaban al aire libre, ¿no? Pero para que se dieran cuenta de esa situación pasaron años, ¿no? Claro, Y ahí sí. es cuando ves la evolución que ha tenido la ciencia en un momento crítico, 9 meses, y ya estaba la vacuna. La verdad es que eso es algo increíble y que a lo mejor no lo dimensionamos porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, pero hay un proceso atrás de investigación tremendo, Sí, de muchos años, de de muchos muchos años. años. A mí siempre que me preguntan lo que tú haces, para qué sirve, pues uno puede dar respuestas parciales. A uno le gustaría encontrar, no tengo duda, la cura del cáncer o que no, ya no haya más demencia, alguna molécula mágica que evite la demencia, etcétera. Pero los procesos son Muy muy largos, complejos. a veces muy tortuosos, pero creo que hoy más que nunca debemos de estar muy congratulados de que nos haya tocado en el siglo XXI y que la tecnología, la capacidad de manipular el material genético se hubiera dado. Hay que recordar que en el año 2000 fue cuando se describió el genoma humano. Ese Así es. también fue un parteaguas y fue parte de esto, de empezar a usar la tecnología. Los que estudian biotecnología, ciencias genómicas, igual que tú y que los que nos oyen usamos procesadores de texto y nos dice, oye, ahí hay un error. Exacto. También hay así procesadores de genomas que te dicen, oye, esta secuencia es esto. Uno no lo sabe, pero son cosas maravillosas que permiten ahora, por ejemplo, a partir de un fragmento de hueso o de una diente, saber a quién pertenecía con altísimo grado de certeza, Claro. 99.7%. O- Entonces, otra es cosa, eso. Doc, que me llamó mucho la atención es que creo que ya hay una tendencia a compartir el premio Nobel, por lo menos en estas áreas, ¿no? Ya no se lo gana el investigador o investigadora solitario, sino que ya son estos equipos. Hoy lo vimos en el de física, son 3, en el de medicina son 2. Parece que ya es el nuevo formato de hacer ciencia, ¿no? Sí, sí, la colaboración. El científico, digamos, esta figura que es un poco social de una persona medio mal de sus capacidades mentales, medio loquito, encerrado en un diván, que no es huraño y no es cierto. Se tiene que hacer en colaboración, muchas veces multinacionales, Exacto. con dinero, con donativos que provienen de agencias internacionales como la Unión Europea, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, agencias japonesas, chinas ahora se han agregado, Indonesia. Entonces tú tienes que tener un equipo de colaboradores que te permita resolver lo que tú no puedes hacer, porque a veces tú no tienes esa máquina sofisticada o hay unas cuantas en el mundo que pueden resolver la pregunta de la manera más eficaz y eficiente. Y exactamente por eso vemos con más frecuencia el testamento de Nobel dice que el máximo es 3 y entonces pues vemos frecuentemente 3. Ahora en el caso de medicina fueron 2 porque ellos fueron los que
reitero, habían venido insistiendo en usar esto para hacer vacunas contra el cáncer y yo creo que es un reconocimiento que, reitero, congratula a la humanidad, ¿no? Pues sí. Toda, y a ellos en lo personal, porque si no hubieran sido tenaces, pues seguramente no hubieran podido en ese desayuno, oye, vamos a hacer Claro, qué eso, maravilla. a ver qué pasa. Es así. Esos desayunos que se repitan, Doc, ¿eh? Son una maravilla. Bueno, yo siempre digo que la maravilla es ir a un congreso cuando llega alguien y te cuestiona y se queda en tu póster o en tu presentación y te dicen ya se acabó y sigan discutiendo allá afuera y sigues discutiendo allá afuera y te vas a tomar el lunch con ese alguien y tomas notas y al final puede ser muy productivo. Así es. Entonces, luego se ven eso como un gasto, pero creo que se debe de ver como una inversión Una muy muy importante. buena inversión. Doc, pues Así es. muchísimas gracias en verdad por sus palabras, por sus comentarios. Siempre lo apreciamos mucho. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos el siguiente martes. Nos vemos el siguiente martes. Un abrazo. Muchas gracias. Maravilloso tener la oportunidad de charlar con el doctor Eguíbar, que siempre nos da las rutas para entender qué es lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia